Imagínalo por un segundo, una superficie de agua completamente quieta, un horizonte infinito y de pronto algo no encaja. No son montañas, no son nubes, es una pared de agua elevándose hasta el cielo. En ese instante los personajes de Interestelar entienden lo mismo que tú y yo como espectadores. Están en un lugar donde las leyes del tiempo ya no juegan a su favor. Cada segundo ahí equivale a años perdidos en la Tierra. Y mientras la ola se acerca lentamente, demasiado lentamente diríamos, no solo corren por sus vidas, están viendo cómo sus propias vidas se les escapan sin poder hacer nada. Ese momento resume el alma de la película, pero lo que la hace aún más impactante es que no nació solo de la imaginación de Hollywood. Detrás de Interestelar hubo algo que muy pocas películas pueden presumir: la guía directa de un premio Nobel. El físico Keith Thorne no fue un simple asesor, fue el guardián de la verdad científica de toda la historia. Su condición era clara: nada podía violar las leyes de la física, y si algo parecía imposible debía tener raíces en la ciencia real. Ese nivel de rigor le dio a la película un peso único. No estábamos viendo solo ficción, estábamos viendo una posible realidad. Porque sí, hay agujeros negros, planetas lejanos y teorías complejas. Pero en el fondo, Interestelar es la historia de un padre. Matthew McConaughey interpreta a Cooper, un hombre que toma la decisión más difícil imaginable: dejar a su hija para intentar salvar a la humanidad. Y la película no te deja olvidar ese costo. La escena en la que regresa y descubre que han pasado décadas en la Tierra mientras él solo vivió unas horas, no es ciencia ficción, es dolor puro. Es el tiempo convertido en tragedia. Y en este video vamos a recorrer todo ese viaje, desde su origen, con un científico obsesionado con la verdad, pasando por sus cambios de dirección, sus decisiones arriesgadas, sus polémicas, sus secretos, hasta entender por qué esa ola gigante no es solo una escena espectacular, sino el símbolo de una historia donde el tiempo es el verdadero enemigo. Mi nombre es David Rojo y esto es Panorama Curioso. Let's go. El Génesis, Keith Thorne, Linda Ox y una idea nacida en la ciencia. El origen de Interestelar no está en Hollywood, sino en un almuerzo entre amigos en los años 80. La productora Linda Ox y el astrofísico Keith Thorne, quien en 2017 recibiría el Premio Nobel de Física por su trabajo en ondas gravitacionales, llevaban décadas explorando juntos las fronteras de la cosmología teórica. Fue Thorne quien, fascinado por las implicaciones dramáticas de los agujeros de gusano y la dilatación temporal predicha por la relatividad general de Einstein, persuadió a Ox de que esas ideas podían ser el corazón de una historia cinematográfica extraordinaria. Ambos redactaron un tratamiento de unas pocas páginas que describía a astronautas viajando a través de un agujero de gusano para encontrar un nuevo hogar para la humanidad. Una premisa que reunía rigor científico y épica emocional en proporciones iguales. Algo muy rarísimo en el cine de ciencia ficción. Con ese tratamiento en mano, Ox llevó al proyecto a Paramount Pictures a mediados de la década del 2000. El estudio vio el potencial y en 2006 contrató al guionista Jonathan Nolan, hermano menor de Christopher, para poder desarrollar un guión completo bajo el entendido de que Thorne supervisaría cada elemento científico. Fue él quien impuso desde el principio dos condiciones irrenunciables: nada en la película podría violar las leyes de la física establecidas y toda especulación salvaje debería brotar de la ciencia real y no de la imaginación descontrolada de un guionista. Aquella dupla inédita, el científico Nobel y la máquina narrativa de Hollywood, sentó las bases de lo que años después se convertiría en una de las películas de ciencia ficción más debatidas, comentadas y amadas del siglo XXI. Steven Spielberg, el director que nunca fue. Cuando Paramount firmó el proyecto, el nombre vinculado a la silla del director era el de Steven Spielberg. No era una elección menor. El cineasta de E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo tenía una relación personal e intelectual profunda con la ciencia ficción de ambición humanista, y el argumento de Ox y Thorne encajaba a la perfección con su sensibilidad. Spielberg se involucró activamente durante aproximadamente un año, reuniéndose con Jonathan Nolan para discutir el guión y explorando visualmente el universo del film. El borrador que Nolan hermano desarrolló para Spielberg tenía diferencias notables respecto al producto final. En aquella versión, Cooper y la doctora Frank desarrollaban una relación romántica que culminaba en una escena de amor en gravedad cero, algo que Christopher Nolan eliminaría por completo al tomar el timón, prefiriendo concentrar toda la carga emocional en el vínculo padre-hija. En 2010, con la producción aún sin arrancar formalmente, Spielberg decidió retirarse del proyecto.
Las razones nunca fueron completamente públicas, pero el cineasta se marchó sin resentimientos. Años después confesaría a la revista Empire que había estado involucrado alrededor de un año y que Interestelar terminó siendo una película mucho mejor en manos de Christopher Nolan que lo que habría sido en las suyas. Según relatos de la época, en el instante en que Spielberg se bajó, Christopher Nolan, que llevaba tiempo siguiendo el desarrollo desde la distancia al corriente por su hermano, saltó al proyecto prácticamente al día siguiente. Y la antorcha había cambiado de manos de manera casi milagrosa. La escritura. 2 hermanos, un universo compartido. La colaboración entre los hermanos Nolan en la escritura del guión de Interestelar fue un proceso más complejo y tenso de lo que la palabra colaboración sugiere. Jonathan había trabajado durante años en las versiones para Spielberg, construyendo un edificio narrativo sólido que en sus primeras 50 páginas era sorprendentemente cercano a la película final. La tierra moribunda, el polvo que lo cubre todo, un expiloto de la NASA reconvertido en granjero, una misión secreta a través de un agujero de gusano. Sin embargo, el arco final era radicalmente distinto. En el borrador de Jonathan, la misión fracasaba parcialmente y la humanidad debía adaptarse a otro planeta. No había paradoja temporal ni tesseracto, ni la revelación de que Cooper había sido el fantasma de su hija desde el futuro. Christopher añadió toda esa capa de recursividad temporal, la idea de que el amor trasciende las dimensiones, y transformó lo que era una epopeya de exploración en algo más cercano a un drama de redención con estructura de bucle cerrado. Christopher Nolan ha descrito su proceso de escritura como solitario e intenso. Trabaja a mano en cuadernos, lejos de los ordenadores, construyendo primero la arquitectura emocional y luego la lógica narrativa. Para Interestelar trabajó en estrecho contacto con Kip Thorne, quien le enviaba páginas de ecuaciones y memos explicando cómo debería verse un agujero de gusano desde dentro, cómo funciona la dilatación temporal cerca de un agujero negro y qué significa cruzar el horizonte de eventos. En un momento del proceso, Thor pasó 2 semanas convenciendo a Nolan de abandonar una idea que implicaba viajar más rápido que la luz, algo físicamente imposible según la relatividad especial, y que lo sustituyera por algo igualmente dramático, pero científicamente plausible. El resultado fue un guión de 168 páginas que combinaba la solidez científica de un artículo de un científico con el corazón abierto de un melodrama sobre padres e hijos. Matthew McConaughey, el renacimiento de Cooper. En 2013, Matthew McConaughey estaba en el apogeo de lo que los críticos llamaron su renacimiento, tras años protagonizando comedias románticas intercambiables. El actor tejano había regresado a la pantalla con una serie de interpretaciones radicalmente diferentes y valientes que incluían Magic Mike, El niño y el fugitivo, Asesino por encargo y la primera temporada de True Detective. Fue precisamente mientras rodaba esa serie de HBO donde Nolan fue a visitarlo para ofrecerle el papel de Joseph Cooper. El director había visto un corte temprano de El niño y el fugitivo de Jeff Nichols y quedó convencido de que McConaughey era el actor capaz de encarnar su visión de Cooper como un hombre común con quien el público pudiera experimentar la historia, alguien en quien la audiencia confiara instintivamente, cuya masculinidad fuera funcional y nunca ostentosa, y cuya capacidad para expresar amor filial resultara absolutamente auténtica. McConaughey aceptó sin vacilar, y el papel le exigiría un arco emocional extraordinariamente amplio. La desesperación de dejar a su hija, la maravilla y el terror del espacio interestelar, la locura de sobrevivir dentro de un agujero negro. La escena en la que Cooper ve en diferido los mensajes de video de sus hijos que han envejecido décadas mientras él apenas ha envejecido horas por la consecuencia directa de la dilatación temporal junto al agujero negro Gargantúa, es considerada por muchos críticos una de las interpretaciones más devastadoras de su carrera y una de las más poderosas de la cinematografía de ciencia ficción. El actor se preparó estudiando los principios básicos de la relatividad general con ayuda de materiales que Thor le facilitó, y pasó semanas aprendiendo a pilotar aviones ligeros para que sus movimientos en la cabina del Endurance tuvieran autenticidad física. El elenco, una constelación de talentos. Anne Hathaway fue invitada a la casa de Nolan, donde leyó el guión y quedó inmediatamente cautivada por la doctora Amelia Brand, una científica que carga con el peso de un amor secreto hacia uno de los candidatos a Planeta, el Dr. Eggmons, y debe decidir si ese amor personal puede tener peso científico en la selección de su destino. Hathaway aportó a Bran una mezcla de frialdad racional y vulnerabilidad emocional que convirtió al personaje en mucho más que el estereotipo de científica competente. Jessica Chastain, entonces en plena explosión estelar tras La noche más oscura y El árbol de la vida, fue contactada mientras rodaba en Irlanda del Norte.
Ella recibió el guión entregado personalmente y tardó muy poco en decir que sí a la Murphy adulta, el personaje que debe resolver en la Tierra el enigma cósmico que su padre le dejó grabado en el polvo. Michael Caine, considerado por muchos un actor fetiche de Nolan desde Batman Inicia, encarnó al profesor Brown con su habitual autoridad aristocrática, añadiendo un giro final de traición moral que el actor ejecutó con la naturalidad de quien lleva 60 años actuando. El resto del elenco fue igualmente cuidado. John Lithgow interpretó al abuelo Donald con una calidez doméstica que ancló emocionalmente las escenas en la Tierra. Wes Bentley y David Gyasi completaron la tripulación del Endurance y en un papel de apenas unas escenas, un jovencísimo Timothée Chalamet encarnó al adolescente Tom Cooper, haciendo una de sus primeras apariciones notables en el cine antes de convertirse en la estrella de su generación. Ellen Burstyn y Casey Affleck completaron el mosaico dando vida a la Murphy anciana y al Tom adulto respectivamente. El secreto de Matt Damon, la mayor sorpresa del casting. En agosto de 2013, cuando el rodaje en Islandia estaba a punto de comenzar, Nolan cerró el que sería el fichaje más sorprendente de la película, Matt Damon como el Dr. Mann. El personaje es uno de los primeros astronautas enviados a través del agujero de gusano para explorar planetas candidatos y ha transmitido a la Tierra datos falsos sobre la habitabilidad de su planeta para garantizarse un rescate que lo salve de morir solo en un mundo inhóspito. Es en términos morales el villano de la película, aunque Nolan evitó el término, prefiriendo describirlo como un hombre que tomó una decisión terrible bajo una presión insoportable. La participación de Damon fue mantenida en secreto total durante casi 2 meses. El actor viajó a Islandia en la más absoluta discreción, rodó todas sus escenas en el glaciar y el campo de lava y regresó a Los Ángeles sin que ningún medio hubiera publicado una sola foto o filtración. El casting de Damon en ese papel fue una de las grandes apuestas emocionales de la película. El actor, conocido universalmente por interpretar héroes competentes y moralmente íntegros desde Jason Bourne hasta Mark Buckney en Misión Rescate, traía consigo un capital de confianza del público que Nolan explotó deliberadamente para intensificar el golpe dramático de su traición. Cuando Mann aparece en pantalla, nosotros como audiencia sentimos alivio. El astronauta que parecía perdido está vivo, es alguien a quien reconocemos y en quien confiamos. La revelación de que ese personaje es un cobarde capaz de matar a sus compañeros para salvarse resulta así doblemente devastadora. Damon ha explicado en entrevistas que Nolan le describió el papel como el del hombre más cobarde del universo y que esa definición fue exactamente lo que le convenció para aceptarlo. TARS y Case, los robots más honestos del cine. En un género cinematográfico dominado por robots humanoides y androides de plástico brillante, los robots de Interestelar, TARS y Case son una de las propuestas visuales más radicales y exitosas de toda la película. Nolan rechazó deliberadamente cualquier diseño que se pareciera a un ser humano. Quería robots que fueran funcionalmente perfectos para su entorno, pero que no pretendieran reemplazar la presencia humana. El resultado fueron unidades modulares rectangulares de 4 paneles que pueden plegarse, doblarse y reconfigurarse en distintas geometrías según una tarea, rodando, caminando con zancadas mecánicas, desplazándose como una rueda, y fueron diseñadas por Christopher Nolan y Nathan Crowley, tomando como inspiración el monolito de 2001 de Odisea del Espacio de Kubrick y transformándolo en algo dinámico y funcional. La voz de TARS la puso el actor y comediante Bill Erwin, cuya cadencia seca y levemente irónica fue un acierto total. TARS funciona como alivio cómico sin romper en ningún momento la tensión dramática. Lo que distingue especialmente a TARS y Case es que son robots físicos no digitales. El equipo de efectos construyó las unidades a tamaño real y las operó con una combinación de control remoto, manipulación por cable y actuación en vivo. Bill Erwin, que es además mímico y contorsionista profesional, operó físicamente las extensiones de los robots en varias escenas, dando vida a los movimientos desde dentro del mecanismo como un titiritero de alta tecnología. En otras, actores de performance en trajes fueron sustituidos en postproducción por las versiones finales de los robots. El resultado fue que McConaughey y el resto del elenco realmente interactuaban con algo físico, lo que se nota en la naturalidad con que los personajes se relacionan con las máquinas. No hay la artificialidad de actuar contra el vacío de un punto de referencia imaginario, sino una presencia real en escena. La fotografía del cosmos y la construcción de un futuro cercano. Cuando Wally Pfister, el director de fotografía que había filmado todas las películas de Nolan desde Memento, anunció que se tomaba un año sabático,
Nolan se encontró ante la necesidad de construir una nueva relación creativa desde cero para su proyecto más ambicioso hasta la fecha. La elección recayó sobre el sueco Hoyta van Hoytema, cuyo trabajo en El Topo de 2011 y Ella de 2013 había revelado a un fotógrafo de sensibilidad excepcional, capaz de moverse con igual soltura entre la intimidad de los interiores y la vastedad de los exteriores. Nolan y Van Hoytema establecieron de inmediato una filosofía compartida. El espacio no debía verse como el espacio del cine de ciencia ficción habitual, oscuro, estéril o frío, sino como algo que el espectador pudiera sentir en el cuerpo, con textura, con peso y con presencia física. Por su parte, Nathan Crowley, diseñador de producción de cabecera de Nolan desde Batman Inicia, recibió la instrucción explícita de que la civilización del siglo XXI cercano debía parecer más rural, más polvorienta, más americana de los años 30 del siglo XX que futurista. No habría coches voladores ni megaciudades de cristal, los edificios serían de madera, los camiones serían modelos actuales cubiertos de polvo y la ropa sería funcional y sin marca. Nolan quería que el espectador sintiera el peso de una humanidad que ha dejado de mirar las estrellas y ha tenido que volver a mirar el barro. Y esa coherencia visual requirió una investigación exhaustiva del tazón de polvo estadounidense de los años 30, cuando las tormentas de polvo asolaron las planicies de Oklahoma y Kansas. Y fue esa investigación histórica la que informó cada detalle de la casa de Cooper y de Longview. Para el espacio exterior, Crowley trabajó en sentido opuesto. La nave Endurance y los trajes espaciales debían parecer absolutamente reales, funcionales y austeros, sin el lustre glamoroso de la ciencia ficción convencional. Los interiores de la nave fueron construidos como platos físicos completos en los estudios de Los Ángeles, con sistemas de iluminación programables que cambiaban según la proximidad a distintas fuentes de luz estelar. Los trajes espaciales fueron diseñados en colaboración con ingenieros aeroespaciales reales, y cada panel de control fue diseñado con interfaces que un piloto de la NASA real podría operar. Alberta, Canadá, sembrando el apocalipsis. El rodaje comenzó formalmente el 6 de agosto de 2013 en las llanuras del sur de Alberta, Canadá, aunque la película presentara una versión futura del estado de Colorado. La decisión de rodar en Alberta respondía a una combinación de incentivos fiscales y a la calidad única del paisaje, las planicies abiertas, el cielo inmenso y una luz particular que Crowley describió como perfecta para transmitir esa sensación de vaciamiento y abandono que necesitaba el futuro de la película. El equipo de producción estableció su base en Longview, un pequeño pueblo de menos de 2.000 habitantes que fue transformado casi en su totalidad. La casa de los Cooper fue construida en un rancho local. La escuela municipal fue convertida en el colegio donde la maestra le dice a Cooper que los libros de texto ahora enseñan que el programa Apolo fue una operación de desinformación. Y el estadio Siemens de Okotoks fue el escenario del partido de béisbol interrumpido por la tormenta de polvo. Pero el gesto de producción más memorable y audaz de todo el rodaje fue la decisión de plantar 500 acres, más de 200 hectáreas de maíz real en los campos de Alberta. Crowley, que también fue productor asociado de la película, coordinó la siembra meses antes del rodaje para que los cultivos estuvieran en su punto álgido durante el verano de 2013. Cuando llegó el momento de filmar la tormenta de polvo apocalíptica que barre el campo, el equipo utilizó grandes ventiladores industriales para levantar polvo de celulosa sintética sobre el maíz real, creando tormentas prácticas de aspecto absolutamente auténtico. El propio Nolan ha señalado que esa insistencia en los efectos prácticos, crecer el maíz real, crear el polvo real y construir los platos físicos, fue decisiva para el tono del film. Cuando los actores estaban en medio de esa tormenta, el miedo en sus cuerpos era auténtico porque el viento y el polvo eran auténticos. Islandia, los planetas del más allá. Tras completar el rodaje en Alberta a principios de septiembre de 2013, el equipo de producción se desplazó a Islandia, tierra que Nolan conocía bien desde que rodara allí secuencias de Batman Inicia en 2005. Para Interestelar, el director buscaba paisajes que pudieran convincentemente pasar por superficies de planetas alienígenas sin requerir cantidades masivas de postproducción digital. Islandia, con su variedad geológica extrema, glaciares, campos de lava, praderas volcánicas, géiseres, resultó ser la respuesta perfecta. El glaciar Svinafellsjökull al este de Excatafell y salida del manto de hielo de Vatnajökull fue elegido para representar el planeta helado de Mann, aquel mundo donde el Dr. Mann mintió sobre la habitabilidad para que alguien fuera a rescatarle de su soledad,
mientras que el campo de lava de El Round en Orustuhol representó con su superficie irregular y sus horizontes imposibles. El desafío logístico en Islandia fue formidable. Las maquetas de naves espaciales, algunas pesando alrededor de 4.500 kilogramos, tuvieron que ser transportadas hasta emplazamientos remotos por caminos de tierra o directamente sobre el hielo. El equipo de 130 personas más los locales les tocó operar en condiciones meteorológicas impredecibles, con temperaturas que caían bruscamente y visibilidad que podía reducirse a metros en cuestión de minutos. La pelea en el hielo entre Cooper y el Dr. Mann, que revelaba la traición de este último, se rodó en condiciones reales de hielo y frío, con McConaughey y Damon ejecutando una coreografía de acción físicamente exigente sobre una superficie genuinamente resbaladiza y peligrosa. Nolan insistió en que cada elemento de peligro fuera tan real como fuera posible. Si el hielo podía ser hielo de verdad, era hielo de verdad. Hans Zimmer y el órgano de la Iglesia del Temple. Hans Zimmer lleva trabajando con Christopher Nolan desde Batman Inicia en 2005 y para cada nueva película ha buscado un lenguaje musical diferente al anterior. Para Interestelar, Nolan planteó el desafío en términos negativos. Nada de lo que ya había hecho juntos servía. Nolan quería que la música de Interestelar sonara como nada que hubiera sonado antes en una película de ciencia ficción. Y cuando preguntó a Zimmer qué instrumento nunca se había usado para ese género, la respuesta llegó espontáneamente: un órgano de tubos. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. El órgano es el instrumento más físicamente grande de la tradición occidental y su sonido llena los espacios como ningún otro. Y las tuberías de sus registros bajos de 64 pies se parecen visualmente a cohetes en un silo de lanzamiento. Nolan hizo algo extraordinario en su proceso de colaboración con Zimmer. En lugar de darle el guión completo, le entregó una sola página de texto que no describía la trama de la película, sino algo mucho más personal, algo relacionado con la experiencia emocional de ser padre. Zimmer, sin saber que la película era una épica espacial, compuso en una sola noche una pieza de 4 minutos para piano y órgano que capturaba esa esencia de la paternidad. Cuando Nolan escuchó la pieza, le reveló el resto del proyecto y le dijo: ahora sé lo que es el corazón de la historia. Esa pieza, en su versión evolucionada, se escucha al final de la película. El órgano fue grabado en la Iglesia del Temple de Londres usando el instrumento Harrison & Harrison de 1926 de 4 manuales, con el organista Roger Sayer ejecutando las partes bajo la supervisión directa de Zimmer. El resultado es una de las bandas sonoras más influyentes del siglo XXI, un objeto cultural que vive independientemente de la película que lo originó. Paramount vs. Warner Bros. La guerra de los estudios. La distribución de Interestelar fue resultado de una de las situaciones más inusuales en la historia reciente del cine de estudio. El proyecto había nacido en Paramount Pictures, el estudio que financió el desarrollo inicial y mantuvo los derechos durante todos los años del proyecto de Spielberg. Sin embargo, cuando Christopher Nolan tomó la dirección, trajo consigo su relación contractual con Warner Bros., el estudio con el que había realizado toda su trilogía. La solución fue un acuerdo de coproducción muy pocas veces visto. Paramount distribuiría en Estados Unidos y ciertos mercados, mientras que Warner Bros. Se encargaría de la distribución internacional. Legendary Pictures, la empresa productora que respaldaba financieramente la visión de Nolan desde Batman, el Caballero de la Noche, también participó en la estructura financiera. El presupuesto total se estableció en $165 millones, una cifra considerable, pero no desmesurada para la escala del proyecto. La particularidad de este acuerdo tuvo consecuencias concretas sobre la distribución física de la película. En Estados Unidos, Paramount había asumido un compromiso público con el cine digital y planeaba distribuir exclusivamente en formato digital en los grandes circuitos de exhibición. Sin embargo, Nolan insistió en que la película se estrenara en copias de 70 mm film, su formato de preferencia y el único en que ciertos pasajes en IMAX podían verse en toda su gloria. Esta negociación con Paramount fue difícil, pero Nolan la ganó. Interestelar se convirtió en la primera película en estrenarse en película física como una excepción deliberada en un estudio que oficialmente ya había abandonado el celuloide. Y el logro fue simbólico tanto como técnico. Fue una declaración de que el film como soporte no estaba muerto mientras Nolan siguiera haciéndolo vivir. Gargantúa, el agujero negro más preciso de la historia. La creación visual del agujero negro Gargantúa es probablemente el logro técnico y científico más singular de toda la película y quizás de toda la historia del cine de ciencia ficción.
Geek Thor proporcionó al equipo de efectos visuales de la empresa DNAG, entonces Double Negative, las ecuaciones completas de la relatividad general que describen cómo la luz se dobla alrededor de un agujero negro supermasivo en rotación. Paul Franklin, supervisor de efectos visuales que ya había trabajado con Nolan en El Origen y Batman el Caballero de la Noche, lideró un equipo que desarrolló un software de trazado de rayos de luz enteramente nuevo para procesar esas ecuaciones. Cada fotograma de Gargantúa contenía aproximadamente 64 millones de rayos de luz individuales, cada uno procesado a través de unas 13 deflexiones o eventos de lensing gravitacional. El resultado fue que cada fotograma tardaba hasta 100 horas en renderizarse, incluso con un hardware de última generación, y la secuencia completa del agujero negro tomó aproximadamente un mes. Lo que emergió de ese proceso no fue solo un efecto visual espectacular, sino un descubrimiento científico genuino. Thor y su equipo de DNAG descubrieron al procesar las ecuaciones con la precisión que el cine exigía que el disco de acreción de un agujero negro supermasivo en rotación debería aparecer también por encima y por debajo del agujero, curvado por la gravedad extrema hasta crear una imagen simétrica de extraordinaria belleza. Este resultado era teóricamente predecible, pero nunca había sido calculado ni visualizado con esa exactitud. El hallazgo fue tan significativo que derivó en 2 artículos científicos publicados en revistas arbitradas, incluyendo uno en la revista Gravedad Clásica y Cuántica. Por primera vez en la historia, las exigencias de precisión de una película de Hollywood habían generado conocimiento científico nuevo. La imagen de Gargantúa se convertiría en referencia de comparación cuando en 2019 el telescopio del Horizonte de Sucesos capturó la primera fotografía real de un agujero negro. La ola que desafía el tiempo. La escena del planeta Miller en Interestelar no nació simplemente como un momento de tensión cinematográfica, sino como una consecuencia directa de aquella promesa inicial entre Geek Thor y Linda Ox: llevar la ciencia real al límite del imaginable sin romperla. Aquí no se trataba de inventar un peligro cualquiera, sino de traducir en imágenes algo profundamente contraintuitivo. ¿Cómo se vería un planeta orbitando tan cerca de un agujero negro como Gargantúa, donde el tiempo mismo se deforma? La idea de que una hora en la superficie equivalga a años en la Tierra no era solo un dato científico, era el motor emocional de la escena. Y entonces apareció la solución visual: el agua. No como simple escenario, sino como una manifestación brutal de esa física extrema. Cuando Christopher Nolan tomó el control del proyecto, entendió que esta secuencia debía sentirse real y casi tangible. Por eso evitó depender completamente del CGI y apostó por una mezcla obsesiva de efectos prácticos y simulaciones científicas avanzadas. Las olas no podían comportarse como en la Tierra, debían parecer casi estáticas al principio, como montañas en el horizonte, hasta que nosotros como espectadores y los propios personajes comprendieran la verdad. No eran montañas, sino muros de agua moviéndose a una escala incomprensible. Cada segundo de esa escena transmite una angustia muy específica, porque no solo están escapando de una ola, están perdiendo años de vida con cada minuto que pasan allí. Lo que hace esta escena tan poderosa no es solo su dificultad técnica o su costo, que los tuvo, sino cómo logra convertir una ecuación en emoción pura. La relatividad deja de ser un concepto abstracto y se transforma en algo que se siente en el pecho: la urgencia y la impotencia, pero también el sacrificio. Es el momento quizás en que Interestelar deja claro que su verdadera apuesta no es el espectáculo, sino el peso del tiempo en la vida humana. Y en ese instante, mientras el agua se eleva como un gigante inevitable, la película cumple exactamente con lo que prometieron Thor y Oz décadas atrás: demostrar que la ciencia, cuando se cuenta bien, puede ser más impactante que cualquier ficción. El estreno, octubre de 2014, y el asalto a la taquilla. Interestelar tuvo su premier mundial el 26 de octubre de 2014 en el icónico teatro chino TLC, con una alfombra roja que reunió a todo el elenco y al equipo creativo. Nolan eligió este teatro no por azar, sino porque ese cine, uno de los pocos en Estados Unidos equipados con proyector de 70 milímetros IMAX, era el lugar donde quería que el mundo viera por primera vez su película tal como había sido concebida. La campaña de marketing fue igualmente calculada. Paramount y Warner Bros. Apostaron fuerte por el misterio y la escasez de información, con un tráiler de 90 segundos que mostraba más maíz y polvo que espacio exterior, priorizando la emoción humana sobre el espectáculo visual. El estreno oficial en cines de Estados Unidos fue el 5 de noviembre de 2014 y en el Reino Unido el 7 de noviembre, en un movimiento que Nolan insistió en mantener. La película se estrenó primero en salas equipadas con celuloide antes de expandirse progresivamente a los proyectores digitales.
El resultado en taquilla fue sólido, pero más modesto de lo que algunos analistas habían pronosticado. El primer fin de semana, Interestelar recaudó $47.5 millones en América del Norte, suficiente para ser número 1, pero la expectativa de algunos era que superara los 60 millones. El segundo fin de semana cayó al puesto 3, con una caída del 39%. Sin embargo, la película fue recuperando terreno gracias al boca a boca y a los que regresaban para verla una segunda o tercera vez, algo que es muy inusual en la industria, pero que Nolan ya había conseguido con El Origen. El total mundial durante su lanzamiento original fue de $681 millones contra un presupuesto de 165 millones, convirtiéndola en la 10ª película más taquillera del año. Con las revisiones posteriores, la cifra ascendería a $773.8 millones. Nolan, que no cobra su salario de adelantado, sino como porcentaje de la recaudación, se convirtió en uno de los hombres mejor pagados de Hollywood ese año. La crítica dividida, ¿obra maestra o pretensión galáctica? La recepción crítica de Interestelar fue el más claro ejemplo de la polarización que la obra de Nolan provoca sistemáticamente en la comunidad cinematográfica. En Rotten Tomatoes, la película sostuvo un 73% de críticas positivas, generalmente favorables según Metacritic con 74 sobre 100. Los defensores, entre quienes se contaban críticos de la talla de Roger Ebert del Chicago Sun-Times y A.O. Scott del New York Times, celebraron su ambición, su destreza visual y la fuerza emocional de sus mejores escenas. Scott escribió que Interestelar era una nueva aventura futurista arrolladora, impulsada por el dolor, el miedo y el arrepentimiento, y reconoció en ella el tipo de cine de ideas que Hollywood produce raramente. Los críticos más escépticos, sin embargo, apuntaron a las mismas debilidades estructurales que persiguen la obra tardía de Nolan: un exceso de exposición verbal, personajes secundarios insuficientemente desarrollados y un tercer acto en el que la emoción se vuelve tan explícita que roza la manipulación sentimental. Lo que ambas facciones reconocían era que Interestelar no era una película indiferente, obligaba a tomar partido, y ese poder de polarización es en sí mismo una forma de mérito. Los premios Oscar y el reconocimiento institucional. En la temporada de premios del 2015, Interestelar recibió 5 nominaciones en los premios de la Academia: Mejor Banda Sonora Original para Zimmer, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejor Diseño de Producción y Mejor Efectos Visuales. Ganó únicamente esta última categoría, llevándose la estatuilla el equipo de DNAG, liderado por Paul Franklin, una victoria que, si lo vemos, es súper justa, considerando que la creación de Gargantúa representó un salto cuantitativo y cualitativo en la historia de los efectos visuales del cine. La derrota en las categorías de sonido fue la más comentada. Muchos consideraban que la mezcla de Zimmer era el logro técnico y artístico más notable del año en ese departamento, pero con un escándalo que, vamos a ver pronto, había perjudicado su consideración entre los votantes. Zimmer fue también nominado al Grammy por Mejor Banda Sonora para Medios Visuales, y en los BAFTA británicos la película ganó el premio a Mejores Efectos Visuales Especiales. En los premios Saturno, que como ya sabes premian específicamente al cine de ciencia ficción, terror y fantasía, Interestelar arrasó. Recibió 11 nominaciones y ganó 6 premios, incluyendo Mejor Película de Ciencia Ficción y Mejor Música. Los Critics' Choice Awards la nombraron en 7 categorías, ganando Mejor Película de Ciencia Ficción y Terror, y el Instituto Americano del Cine la incluyó en su lista de las mejores 11 películas de 2014. El reconocimiento institucional fue considerable, pero no abrumador. Interestelar no fue la película del año según el consenso crítico, pero sí fue la más discutida, la más debatida y la que generó más artículos académicos en revistas científicas, que, si nos ponemos a ver, es una distinción que es verdaderamente única en la historia del cine. El sonido, la polémica del diálogo inaudible. Pocos aspectos de la película generaron tanta discusión pública en el momento de su estreno como el diseño de sonido. La mezcla de audio de Interestelar, realizada por Gary Rizzo bajo la supervisión directa de Nolan, fue deliberadamente diseñada para que en ciertos momentos la música de Zimmer y los efectos ambientales del espacio superaran en volumen a los diálogos de los actores. La intención de Nolan era filosófica. El espacio no espera que los humanos terminen de hablar, el universo es indiferente a nuestra necesidad de comunicación, y quería que el espectador sintiera ese aplastamiento en la sala de cine de la misma manera en que los personajes lo sentían dentro de sus trajes espaciales. Los exhibidores recibieron instrucciones explícitas de no reducir el volumen de la banda sonora para arreglar, entre comillas, la mezcla, sino de confiar en ella tal como estaba diseñada. Sin embargo, el resultado fue que muchos espectadores salieron de las salas confundidos sobre puntos de diálogo cruciales para la trama. La polémica llegó a los medios principales.
La revista Slash Film publicó un artículo titulado Interestelar tiene un problema de audio que se volvió viral y decenas de críticos y espectadores se unieron a la queja. Nolan respondió con una inusual carta pública a los exhibidores explicando y defendiendo sus elecciones, argumentando que la incomodidad era intencional y parte de la experiencia. Es uno de los poquísimos casos en la historia reciente del cine de un director de primera línea que explica abiertamente por qué su película suena, entre comillas, mal para muchos espectadores y se niega a corregirlo. La polémica reveló una tensión genuina entre la ambición artística de Nolan y las expectativas de un público masivo, porque Interestelar no era una película fácil de escuchar, y eso era exactamente lo que Nolan quería. Pero con el tiempo, muchos de los que la vieron en IMAX con el audio calibrado correctamente aseguran que la experiencia fue transformadora precisamente por esa razón. El impacto científico, de Hollywood a los archivos científicos. Ninguna película de entretenimiento masivo en la historia del cine ha generado artículos publicados en revistas científicas arbitradas como consecuencia directa de su producción. Interestelar lo hizo 2 veces. El primero, publicado en Gravedad Clásica y Cuántica en 2015 y coescrito por Kip Thorne y el equipo de DNAG, liderado por el físico Oliver James, describía el nuevo método de trazado de rayos desarrollado para simular Gargantúa, la técnica de seguimiento de haces de luz en lugar de rayos individuales que permitía suavizar la imagen y hacerla adecuada tanto para la pantalla cinematográfica como para el análisis científico. El segundo artículo en la misma revista analizaba específicamente la apariencia visual del disco de acreción de Gargantúa y sus propiedades ópticas derivadas de la relatividad general. Thorne escribió además el libro de divulgación La ciencia de Interestelar, donde explicaba con detalle los fundamentos científicos de cada elemento de la película, distinguiendo claramente entre física establecida, especulación razonada y licencia dramática. El impacto sobre la comunidad científica fue más amplio que los meros artículos. Cuando en abril del 2019 el Telescopio del Horizonte de Sucesos publicó la primera fotografía real de un agujero negro, el M87, a 55 millones de años luz de la Tierra, los medios de comunicación de todo el mundo compararon instintivamente la imagen con Gargantúa de Interestelar. La similitud con las diferencias esperadas entre un objeto real observado con instrumentos reales y una simulación cinematográfica fue notable. Varios miembros del equipo del EHT mencionaron a Interestelar explícitamente como un referente cultural que había ayudado al público general a entender qué esperaban ver. La astrofísica Katie Bowman, cuyo algoritmo fue clave para procesar las imágenes del EHT, recordó haber visto Interestelar antes de comenzar su investigación. La película había preparado al mundo para ver algo que nadie había visto antes. El legado, la película que preparó al mundo para el espacio real. Pocos filmes de ciencia ficción han tenido una relación tan directa y documentada con los desarrollos científicos y tecnológicos reales que ocurrieron después de su estreno. Cuando Elon Musk anunció los planes de SpaceX para colonizar Marte, citó Interestelar entre las obras que más habían moldeado su imaginación sobre lo que era posible. Cuando la NASA relanzó su programa de exploración lunar con el programa Artemis, el lenguaje utilizado en sus comunicaciones públicas tenía resonancias directas con el discurso moral de Interestelar sobre la necesidad existencial de extender la presencia humana más allá de la Tierra. La película llegó al mercado en el momento en el que el debate sobre el cambio climático alcanzaba su masa crítica en el discurso público, y su premisa de una Tierra que se muere por el tarzón del polvo del siglo XXI, causado por la extinción progresiva de especies vegetales, resultó proféticamente resonante con los temores de una generación entera. En términos puramente cinematográficos, el legado de Interestelar es igualmente considerable. Inauguró una nueva era de ciencia ficción de alto concepto científico que ha inspirado a películas como Misión Rescate, La Llegada y Ad Astra hacia las estrellas, todas las cuales deben a la película de Nolan el haber demostrado que el gran público podía aceptar y aplaudir ciencia ficción que tomaba sus premisas físicas en serio. La película está ubicada en el puesto 11 entre los estrenos más taquilleros de la historia en términos absolutos y el número 19 en la lista de las más valoradas de IMDb y el sexto título más popular en Letterboxd, un sitio de métricas de influencia cultural que van mucho más allá de lo que sugeriría su taquilla original. Kip Thorne ganó el Nobel de Física en 2017 en parte por el mismo trabajo que dio la creación de Gargantúa, cerrando así un círculo entre el arte y la ciencia que quizás no tenga precedente en la historia del cine. Conclusión: amor, tiempo y la permanencia de la luz.
En el núcleo de toda la arquitectura científica, el despliegue técnico y la ambición narrativa de Interestelar, hay una pregunta simple que Nolan ha formulado de distintas maneras en todas las entrevistas sobre la película. ¿Qué le diríamos a nuestros hijos si tuviéramos que marcharnos sin saber si volveríamos? La película es, en su dimensión más íntima, un relato sobre la culpa de los padres que eligen o que se ven obligados a elegir, entre el amor filial y una misión que trasciende lo personal. Cooper no abandona a Murph, es convencido de que salvarla y a todos los niños como ella requiere que se vaya. Pero la experiencia de la hija, crecer sin su padre, envejecer esperándolo, procesar la rabia y el abandono hasta convertirlos en combustible científico, es igualmente válida. El film la respeta en toda su complejidad. La reconciliación final con Cooper encontrando a una Murph anciana en su lecho de muerte no resuelve el dolor, sino que lo reconoce. No hay redención completa, solo el amor que persiste a pesar del tiempo y de la física. Más de una década después de su estreno, Interestelar sigue siendo una de esas películas raras que las personas sienten como personales, como si hablara directamente de algo que no sabían que necesitaban procesar. Las redes sociales están llenas de testimonios de espectadores que la vieron en momentos de pérdida, de separación, de cambio y que encontraron en ella una articulación cinematográfica de algo que no podían lograr. Esa capacidad de conectar el cosmos con lo más pequeño, una estantería de libros, una mano en el cristal de una nave, la voz de un padre grabada en un mensaje que llegaría demasiado tarde, es lo que distingue a Interestelar de la mayoría del cine de su género y de su época. Christopher Nolan construyó una máquina del tiempo con $165 millones, la llenó de ecuaciones reales y actores de carne y hueso y la lanzó hacia las estrellas. Y todavía esa máquina sigue volando. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál otra película crees que merezca un video? Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dándole me gusta, comentando y suscribiéndote, me ayudas un montón y realmente estaré muy agradecido contigo. Acá te dejo un video que según YouTube es ideal para ti. Soy David, muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.